el primer fenómeno a describir, es la cosmología, que es el estudio del universo a gran escala. La cosmología estudia el origen y la evolución del universo, se rige por las ecuaciones de Einstein, de la relatividad general. Entonces lo que nos tenemos que preguntar es qué estructuras se observan en el universo a gran escala. Y cuando hablamos de escala, significa que tenemos que medir distancias. Y no son distancias fáciles de medir, son distancias astronómicas, cósmicas. Henrietta Swan Leavitt, que era una astrónoma estadounidense, que cambió la forma de observar el universo. Henrietta estudiaba unas estrellas que se llaman variables cefeidas que pulsan. ¿Qué quiere decir que pulsan? Que su brillo varía con determinado periodo que está bien medido. ¿Sí? Existen dos formas de medir el brillo. Existe el brillo real de la estrella, que es el que no depende de la distancia, y el brillo aparente, que es el que vemos desde la Tierra. Nosotros podemos mirar desde la Tierra y ver una estrella muy brillante, y en realidad esa estrella no es tan brillante, sino que es que está muy cerca. O vemos una estrella que tiene poco brillo y en realidad es muy brillante y está muy lejos. Pero lo importante es que si tenemos tanto el brillo real como el brillo aparente, podemos calcular la distancia a la que está esa estrella. ¿Sí? La distancia real es muy difícil de medir en estrellas normales y Henrietta lo que hizo fue que descubrió una relación entre el periodo de pulso de estas estrellas y el brillo real de la estrella. Entonces, si medía con precisión el periodo, podía calcular exactamente el brillo real. Y viendo cuál era el brillo visto desde la Tierra, entonces se podían calcular las distancias de estas variables cefeidas. Y esto tuvo un impacto muy importante en la determinación de distancias cósmicas. Entonces, pensemos en ir de la pequeña escala astronómica, hasta la gran escala. ¿Qué es lo que podemos ver astronómicamente más cerquita? O sea, el cuerpo astronómico que tenemos más a mano, bueno, nuestro planeta. Si aumentamos la escala, vamos al sistema solar interior, que incluye hasta la órbita de Marte, y el sistema solar exterior, que incluye hasta la órbita de Neptuno. Más allá de la órbita de Neptuno está el cinturón de Kuiper, que es un cinturón de asteroides y cometas. Y acá, dato de color, este cinturón se descubrió en los años 90, pero en 1980 un astrónomo uruguayo, Julio Ángel Fernández, predijo teóricamente la existencia de este cinturón. ¿Sí? Y a partir de este paper que publicó Julio, se empezó a observar el cinturón de asteroides. Más allá del cinturón de Kuiper tenemos una distribución esférica de asteroides y cometas que se llama la nube de Oort. Y si aumentamos la escala, tenemos la Vía Láctea, nuestra galaxia. ¿Sí? Ese puntito rojo que está ahí es donde se encuentra el sistema solar, en uno de los brazos de esta galaxia espiral. Si seguimos aumentando la escala, tenemos un grupo de galaxias. La Vía Láctea está conectada con la galaxia de Andrómeda y la galaxia del Triángulo, y también hay un grupo de galaxias que se llaman galaxias satélites que forman este grupo local de galaxias. Si seguimos aumentando la escala, tenemos el supercúmulo de Virgo. Este grupo local de galaxias vive dentro de un supercúmulo de galaxias. Aumentamos aún más, tenemos un supercúmulo más grande que se llama supercúmulo de Laniakea. Entonces podríamos decir, bueno, voy aumentando la escala, aumento más y siempre encuentro estructuras más grandes. Y en realidad eso no es así. Si nos vamos a todo el universo a gran escala, lo que tenemos es una distribución homogénea de materia. ¿Sí? Todos esos puntitos que vemos ahí son supercúmulos de galaxias que se distribuyen uniformemente en todo el universo. ¿Sí? Además, el universo es isotrópico. Eso quiere decir que no hay ninguna dirección privilegiada. ¿Sí? El conjunto de soluciones de las ecuaciones de Einstein que cumplen estas condiciones de homogeneidad e isotropía se llaman universos de Friedmann, Lemaitre, Robinson, Walker, y además son universos dinámicos. Esto quiere decir que pueden expandirse y pueden contraerse. Entre estos universos, por supuesto, está el nuestro, porque tiene estas características. Entonces, ¿cómo sabemos si el universo se expande o no? Y la respuesta es: hay un fenómeno que se llama corrimiento al rojo cosmológico. Acá nos tenemos que imaginar lo que pasa, por ejemplo, cuando una ambulancia pasa cerca nuestro por la calle. Cuando se está acercando, escuchamos un sonido más agudo. Y cuando nos pasa, escuchamos un sonido más grave.
Lo mismo pasa con la luz. Si una galaxia se está acercando a nosotros, toma un color más azul. Y si la galaxia se aleja, toma un color más rojo. Esta foto que está acá es una foto de campo profundo del telescopio espacial Hubble, donde se ve que la mayoría de las galaxias tiene corrimiento al rojo. ¿Sí? Esto quiere decir que el universo está en expansión. Y además lo que observa Hubble, que lo plantea en la ley de Hubble, es que cuanto más lejos miramos, las galaxias se alejan con velocidades más grandes. Esto quiere decir que la expansión, además, es acelerada. ¿Sí? Entonces, ¿por qué el universo está en expansión y no en contracción? ¿De qué depende esto? La respuesta es de la composición. Entonces, preguntémonos de qué está hecho nuestro universo. ¿Cuáles son las componentes de todo el universo? El universo tiene tres componentes. La primera es la materia. Hay dos tipos de materia. Primero está la materia bariónica, que es la que forma las estrellas, los planetas, la vida, nuestros átomos. Es la materia que conocemos. También hay otro tipo de materia que se llama materia oscura, que no la podemos ver. Es una sustancia que solamente se detecta porque tiene efectos gravitacionales. Por otro lado está la energía oscura, que se ocupa de la expansión del universo. Y por último está la radiación, las ondas electromagnéticas o lo que conocemos como luz. Entonces me quería detener acá en la materia oscura y presentarles a Vera Rubin, que era una astrónoma estadounidense, que estudiaba la rotación de las galaxias espirales. Y Vera lo que hizo fue calcular las velocidades de las estrellas que vivían en los bordes de las galaxias. Y detectó que estas velocidades eran mucho mayor a la que se esperaba por la cantidad de materia que ella podía ver. Entonces la explicación es que había otro tipo de materia que no podíamos ver, era una materia invisible, que proporcionaba la gravedad adicional necesaria para justificar estas velocidades tan grandes. Entonces esto desató una nueva era de la cosmología, porque sabíamos que existía otro tipo de materia que hasta ahí no conocíamos. ¿Cuál es la composición de nuestro universo hoy? Bueno, tenemos un 70% de energía oscura, un 25% de materia oscura y solo un 5% de materia bariónica, que es la materia que vemos. De este 5% de materia bariónica, con nuestros instrumentos solo podemos ver la mitad. Solo conocemos la mitad de la materia bariónica del universo. O sea que solo podemos ver el 2,5% de toda la composición del universo. ¿Cómo es posible saber estos porcentajes con tanta exactitud? Y la respuesta es con luz. Entonces, supongamos que estamos en la Tierra y miramos el Sol. La luz del Sol demora exactamente 8 minutos en llegar a la Tierra. Entonces, cuando miramos el Sol, no estamos viendo el Sol en el instante que lo estamos mirando, sino que estamos viendo su luz, cómo era su luz hace 8 minutos. Si miramos la estrella más cercana al Sol, que se llama Alpha Centauri, la luz demora 4,3 años en llegar a la Tierra. Entonces, cuando miramos Alpha Centauri, estamos viendo cómo era hace 4,3 años. Si miramos el centro de la Vía Láctea, la luz demora 26.000 años en llegar acá. Y si miramos la galaxia de Andrómeda, la luz demora 2,5 millones de años. O sea que cuando miramos Andrómeda estamos viendo cómo era esta galaxia hace 2,5 millones de años. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto más lejos miramos, más al pasado nos remontamos. Mirar lejos es mirar el pasado. Y entonces ahora cabe preguntarse, ¿cuál es la luz más antigua, ¿no? O sea, la más lejana que podemos ver? Y la respuesta es, que seguramente la escucharon, el fondo cósmico de microondas. El fondo cósmico de microondas es una luz que capta un satélite, que se llama COBE, un satélite de la NASA. Capta la luz que proviene de todas direcciones en el universo. ¿Sí? A veces se dice que esta es la luz del Big Bang, pero esta no es exactamente la luz del Big Bang, sino que es una luz correspondiente a 400.000 años después del Big Bang. ¿Sí? El universo tenía 400.000 años cuando emitió esta luz. En esa época el universo era un plasma primigenio. ¿Qué quiere decir esto? Que eran partículas sueltas, es como un caldo caliente de partículas, y la luz estaba como atrapada en ese plasma. Era emitida y absorbida por otra partícula y nunca podía salir de ahí, nunca podía viajar por el universo. A los 400.000 años de edad del universo,
¿Qué sucede? Estas partículas empiezan a formar átomos y ahí se libera la luz. Y esa es la luz que nos llega ahora de esta edad del universo, a los 400.000 años. Estas diferencias de colores que ustedes ven ahí son fluctuaciones de temperatura y son lo que sirvió como semillas para formar las estructuras que ahora conocemos, las estructuras cósmicas actuales. Entonces, a partir de la ecuación de Einstein, podemos reconstruir cuál fue la evolución del universo desde el Big Bang hasta el día de hoy. En el instante inicial tenemos el Big Bang, después tenemos un periodo que se llama inflación cósmica, que es una expansión exponencial, o sea, una aceleración enorme del universo. Fíjense los tiempos. 1 por 10 a la menos 36 significa agarrar un segundo y dividirlo 36 veces entre 10. ¿Sí? O sea que este es un tiempo muy pequeñito donde se desata la inflación cósmica. Después también, en un tiempo menor a un segundo, es cuando teníamos este plasma primigenio, este caldo de partículas. Recién entre 1 segundo y 3 minutos de edad del universo se forman los primeros núcleos atómicos y a los 400.000 años se forman los primeros átomos, que es aquí cuando se libera la luz detectada por COBE, el fondo cósmico de microondas. Recién a los 250 millones de años se forman las primeras estrellas, a los 500 millones de años se forman las primeras galaxias, a los 8.000 millones de años de edad del universo se forma el sistema solar. Y llegamos hasta el día de hoy. El universo ahora tiene 13.700 millones de años. Y estamos en un universo en expansión acelerada, gobernado por la energía oscura. Pasemos entonces a otra de las soluciones de esta ecuación, otro de los fenómenos gravitacionales, que son los agujeros negros. ¿Qué es un agujero negro? Es una región del espacio-tiempo donde tenga una concentración de masa tan grande, un campo gravitatorio tan intenso que ni siquiera la luz puede salir de ahí. Por eso les llamamos agujeros negros. Los agujeros negros pueden tener masa, pueden tener carga eléctrica y además pueden rotar. ¿Sí? El más sencillo solamente tiene masa. La primera persona que llegó a esta idea de que podían existir estos objetos fue Carl Schwarzschild. Encontró una solución exacta a las ecuaciones de Einstein, fue la primera solución exacta que se encontró a esta ecuación, y le escribió, Carl estaba peleando en la guerra, en la Primera Guerra Mundial, y le escribió a Einstein, le dijo, como ves, la guerra me trató con la amabilidad suficiente, a pesar de los fuertes disparos, para permitirme alejarme de todo y tomar este paseo en la tierra de tus ideas. Einstein recibió esta solución, lo felicitó por haber encontrado una solución exacta de sus ecuaciones, ¿sí? Aparte en medio de la guerra, pero ¿qué le dijo? Bueno, está bien, encontraste esta solución, pero es solamente una solución matemática. Estos objetos en realidad no existen en la naturaleza. Entonces Carl Schwarzschild falleció en algún momento y se quedó con esta idea que solamente había encontrado una solución matemática. 20 años o más de 20 años pasaron para que Robert Oppenheimer dijera o tuviera esta idea de que era posible la formación de un objeto así, de un agujero negro, a partir del colapso de una estrella muy masiva. Pero también no le dieron mucho corte y su idea quedó olvidada. Fue retomada recién en 1960 con los avances de la física nuclear. Cuando se empezó a trabajar en la física nuclear, se empezó a pensar en la evolución estelar. Esto es una nebulosa estelar, una nube de gas y polvo, que cuando se comprime empieza a colapsar a causa de su propia gravedad y puede formar estrellas. Entonces tenemos dos opciones, que forme una estrella mediana, una estrella con menos de 9 masas solares, 9 veces la masa del Sol. Esta estrella vive toda su vida, quema combustible, libera energía igual que el Sol, y en un momento ese combustible se empieza a agotar y forma una gigante roja. Ahí es cuando la estrella empieza a morir. Después de formar una gigante roja, el siguiente paso es transformarse, explotar en una nebulosa planetaria y finalmente morir como una enana blanca. Y la otra opción es que a partir de esa nebulosa estelar se forme una estrella masiva, una estrella de más de 9 masas solares. Cuando esta estrella estalla, o sea, agota su combustible, estalla en una supergigante, después se da una explosión de supernova, y a partir de esta explosión de supernova, esta estrella puede morir de dos maneras, formando una estrella de neutrones o formando un agujero negro. Pero esto en los años 60 era una teoría, ¿sí? Nunca se había visto una estrella de neutrones y mucho menos se había visto un agujero negro.
visto o detectado, ¿no? Indirectamente. Acá es como aparece otra de nuestras protagonistas, Jocelyn Bell, de Reino Unido. Nació en 1943 y en 1967 estaba haciendo su doctorado en Cambridge y descubrió la primera estrella de neutrones. Es un púlsar, es una estrella de neutrones magnetizada. Una estrella de neutrones típica tiene entre 1,35 y 2 masas solares, con un radio aproximado de 12 kilómetros. Entonces imagínense que el Sol tiene 700.000 kilómetros de radio. Y esto es como agarrar 2 soles y comprimirlos en un radio de 12 kilómetros. O sea que es un objeto muy denso. Este descubrimiento fue importantísimo para la detección de los agujeros negros porque algunos de estos púlsares orbitan esos agujeros negros. Además, este descubrimiento valió el Premio Nobel de Física en 1974, pero lamentablemente no lo ganó Jocelyn, que fue quien descubrió esto, sino que se lo dieron a su orientador. Entonces, estrellas de neutrones detectadas por Jocelyn Bell, pero ¿qué pasa con los agujeros negros? Todavía no habíamos detectado agujeros negros. En 1964, el cohete Aerobee detectó una fuente de rayos X, o sea, no miraba hacia el cielo, sino que simplemente detectaba una fuente de rayos X que venía de la constelación del Cisne, Cygnus. Esta fuente de rayos X nos decía que había un objeto muy caliente, de millones de grados y muy compacto, que era invisible a nuestros ojos y no sabíamos qué era, no lo podíamos ver. En 1970, Paul Mardin y Louis Webster estaban en búsqueda de sistemas binarios. Los sistemas binarios son sistemas de 2 estrellas que se orbitan una a la otra. Entonces apuntaron sus instrumentos hacia esta constelación del Cisne y descubrieron una estrella supergigante que tenía velocidad variable. ¿Qué quiero decir con esto? Que la miraban en un momento y tenía corrimiento al rojo. Esto quería decir que la estrella se estaba alejando. Y después la miraban unos días después y la estrella tenía un corrimiento al azul. Entonces, ¿qué quería decir esto? Que la estrella se estaba moviendo en un círculo, iba y venía, entonces hacía una órbita así. Y si estaba orbitando algo que no estábamos viendo, o sea que ahí había un objeto que no podíamos ver, era invisible a nuestros instrumentos, sin embargo era un objeto muy masivo, eso se podía percibir por la órbita que tomaba esta estrella supergigante. Entonces, bueno, lo que dijeron es, vamos a analizar esta órbita y vamos a calcular la masa de este objeto. Si este objeto tiene menos de 10 masas solares, tranquilamente podría ser una estrella de neutrones y no la estamos pudiendo ver. Pero si tiene más de 10 masas solares, sí o sí tiene que ser un agujero negro. No puede haber una estrella de neutrones de ese tamaño con esa cantidad de masa. Y calcularon la masa de este objeto y tenía 15 masas solares. Entonces la bautizaron Cygnus X1, X porque emite rayos X, Cygnus porque está en la constelación del Cisne, y este fue el primer agujero negro detectado. Detectado indirectamente, claramente no se vio, pero se calculó la masa y se sabía que tenía que ser un agujero negro. Además es un agujero negro muy interesante, porque ¿qué hace? Cuando esta estrella supergigante lo orbita, este agujero negro le roba material y forma un disco de acreción, ¿sí? Y además tiene jets, o sea que es un objeto muy jugoso para estudiar. Este disco de acreción que vemos ahí es lo que ustedes han observado en estas imágenes que seguramente las vieron por ahí, salieron hace unos años, dijeron que eran las primeras imágenes de un agujero negro. La luz que estamos viendo ahí no es la luz propia del agujero negro, sino que es el disco de acreción, que tiene partículas moviéndose tan rápido que emiten luz. ¿Sí? La luz de adentro del agujero negro no puede salir, ya lo dijimos. El disco de acreción que ven en el lado de la izquierda es el agujero negro supermasivo que está en la galaxia M87, en el núcleo de la galaxia M87. Se le llama M87 estrella. Este agujero negro tiene 6.500 millones de veces la masa del Sol, por eso es un agujero negro supermasivo. Y está a 55 millones de años luz, o sea que su luz demora 55 millones de años en llegar a la Tierra. Y del lado derecho vemos a Sagitario A estrella. Es el agujero negro supermasivo que está en el núcleo de la Vía Láctea, nuestra galaxia. Este tiene 4,5 millones de masas solares, también es un agujero negro supermasivo, y está a 26.000 años luz, o sea que su luz demora 26.000 años en llegar.
se sabe que la mayoría de las galaxias masivas tienen un agujero negro supermasivo en su núcleo, en su centro. ¿Ah? Y esto todavía es una pregunta abierta de cómo se forman estos agujeros negros supermasivos. Se sabe que no se pueden formar a partir del colapso de una estrella porque tienen mucha masa. Además, no existen aisladamente, solo existen en los núcleos galácticos. Y tienen un rol muy importante en la estructura del universo porque hay una relación entre la masa de estos agujeros negros y el tamaño de las galaxias. Pasemos entonces ahora al tercer fenómeno que les quería contar, que son las ondas gravitacionales. Acá van a aparecer muchos videos. Bueno, las ondas gravitacionales son perturbaciones en el espacio-tiempo que están producidas por un cuerpo masivo acelerado. ¿Qué son perturbaciones en el espacio-tiempo? Pensemos en un ejemplo más simple. Por ejemplo, cuando dejamos caer una gota de agua en la superficie del agua, en una superficie de agua. Entonces, la gota cae y genera perturbaciones en el agua, genera como onditas que viajan en todas direcciones, ¿sí? Lo mismo pasa en el espacio-tiempo. Cuando tenemos eventos astronómicos extremos, por ejemplo, dos agujeros negros fusionándose, estos perturban el espacio-tiempo y se forman las mismas olitas, pero en el espacio-tiempo, en la sábana que habíamos visto hoy. Acá lo que les quiero mostrar es una simulación de dos agujeros negros que están a punto de fusionarse. Se orbitan uno a otro. Estas manchas verdes que se ven ahí son las perturbaciones en el espacio-tiempo. Entonces empiezan a orbitar, empiezan a acelerarse, van cada vez más rápido. Y en el instante en que se fusionan, fíjense, ¡pim!, sale un pico de energía que viaja en todas direcciones por todo el universo. Este pico de energía podría llegar hasta la Tierra, esta perturbación, ¿sí? Fíjense qué pasaría si estas perturbaciones llegan a la Tierra. El efecto que tienen es distorsionar el espacio-tiempo. Entonces lo que harían es como comprimir y estirar la Tierra. Esto es un efecto muy exagerado, ¿no? Entonces fíjense, ahí pasa el pico, entonces la Tierra como que se comprime, se dilata, ¿sí? Esto es un efecto muy exagerado, por supuesto, si estuviéramos ahí adentro, acá lo usé al pobre Einstein, quedaría así, ¿sí? Pero en realidad, no, esto es un efecto imperceptible. Bueno, miren qué tan imperceptible es. Acá les voy a mostrar el tamaño de esta perturbación. Esto es un átomo, un electrón orbitándolo, ahí nos metemos en el núcleo, hacemos un zoom, llegamos al protón, que forma el núcleo, y ahí vamos a ver la deformación. 1000 veces dividimos el núcleo para poder detectar la deformación de una onda gravitacional que atraviesa la Tierra. Esto en un momento se pensaba que era imposible de medir, ¿sí? Pero alguien tuvo una idea, que fue medirlo a través de luz. ¿Por qué? Porque con luz podemos tener una luz que tenga una longitud de onda tan chiquita que pueda llegar a medir estas distancias. Esto que ven acá es un interferómetro. Esto es un proyecto, en realidad una colaboración entre 3 proyectos, LIGO, Virgo y CAGRA. LIGO es en Estados Unidos, Virgo es en Italia y CAGRA es en Japón. Pero el proyecto que empezó con todo esto fue LIGO, así que hoy voy a hablar de LIGO. LIGO significa Laser Interferometry Gravitational Waves Observatory. Estos dos brazos que ven acá son brazos gigantes. Cada uno de esos brazos miden 4 kilómetros. Y por dentro de esos brazos pasa un láser que es el que va a medir estas ondas gravitacionales. La idea es que cuando estas ondas deformen la Tierra, deformen estos brazos y esa luz que pasa por ahí va a poder medir esta pequeñísima deformación, ¿sí? Esto funciona así. Eso es el láser. Este objeto que está ahí simplemente divide el láser en dos, pasa por los dos brazos. Eso es un espejo que lo hace rebotar. Ahí el láser se junta y ahí donde llega la luz es un detector. Esto se acomoda de manera que el detector no detecta nada. Y cuando esto se empieza a deformar, las ondas empiezan a desfasar entre sí y el detector empieza a medir. Les avisa, bueno, acá pasó algo, acá se deformó, las ondas se están desfasando. ¿Ah? Cada vez que aparece la luz roja es que está pasando una onda gravitacional o está pasando otra cosa, puede ser un terremoto también. Estas cosas detectan todo.
¿Qué sucedió entonces? LIGO, después de muchísimos años de perfeccionar su interferómetro, capturó un evento, detectó ondas gravitacionales en un evento el 14 de septiembre de 2015. Lo detectó en sus dos interferómetros, en Hanford y en Livingston, Luisiana. Y a partir de esta perturbación y de medir la frecuencia de estas ondas, que se puede medir a través del láser, puede sacar muchísima información a partir de la teoría de la relatividad general. Puede decirnos que esto correspondió a una colisión de dos agujeros negros, uno tenía 30 masas solares y el otro 35 masas solares, que la energía liberada, o sea, ese pico que vimos hoy de energía, correspondía a 3 masas solares. Esto es como evaporar 3 veces el Sol en ese instante nomás. Es una cantidad de energía enorme. Y además que esto sucedió a una distancia de 1.300 millones de años. ¿Sí? O sea, estas ondas gravitacionales viajaron 1.300 millones de años luz. Por eso llegan tan débiles a la Tierra. Esto se dice que es como oír el universo. Acá se transfiere la frecuencia medida a la frecuencia audible. Fíjense, lo voy a pasar de nuevo. En el pico ese es donde se puede escuchar el pico de energía. Y esto es una novedad, porque hasta ahora todo lo que veníamos detectando era a través de la luz. Y es la primera vez que se escucha como, entre comillas, el sonido del universo. Y aprovecho, ahora ya estoy terminando, pero aprovecho para presentarles a la última protagonista, que es Gabriela González. Es una física, investigadora y profesora de Córdoba, Argentina, que nació en 1965. Y es muy conocida por sus contribuciones a la investigación de las ondas gravitacionales. Además, fue portavoz del proyecto LIGO y formó parte del equipo que ganó el Premio Nobel en 2017. ¿Sí? Así que bueno, con esto termino de contarles. Bueno, seguramente hay preguntas, así que a mí me toca administrar el micrófono. Levanten la mano, peguen saltitos, no sé, háganse notar que yo llego. Yo tenía una pregunta, y es sobre el tema de las ondas del agujero negro, ¿no? O sea, cuando colisionaban. ¿Eso nos afectaría a nosotros? Nos está afectando, pero no nos damos cuenta, porque llegan muy débiles acá. Si vos estuvieras muy cerca, sí. Ahí sí. Pero fíjate que la luz, esa, dijimos que estaba a 1.300 millones de años luz. Eso quiere decir que esa energía viajó por el universo 1.300 millones de años. Entonces fue debilitando cada vez más, cada vez más. Y cuando llega a nosotros es imperceptible. Voy para allá. Lo bueno es que me ahorro el gimnasio. Hola. Hola. ¿Las ondas gravitacionales son infinitas o tienen un punto en que se desvanecen? Bueno, o sea... No, infinitas no son. O sea, sí llega un punto que ya son prácticamente imperceptibles. Se van debilitando cada vez más y tienden a cero. Sí. Pero pueden viajar muchísimos años luz antes de debilitarse totalmente. ¿Alguna otra pregunta? De hecho, por las dudas, se van debilitando también porque el espacio se está expandiendo. Entonces, estira estas ondas. Cuanto más se expanda el espacio, más las va a debilitar. Hola, buenas noches. Buenas. Quería preguntarte, ¿qué son los jets? Los jets, en el disco de acreción que teníamos, formado por materia, los jets son materia que expulsa en las direcciones opuestas al disco de acreción. O sea, como perpendiculares a ese disco. Eso lo estudia más. Yo nunca estudié jets, pero sí, no sé exactamente de qué está compuesto esa materia, qué tipo de materia expulsa. Pero son seguramente partículas cargadas. En general también vienen de campos magnéticos, entonces en general lo que expulsan son partículas cargadas afectadas por los campos magnéticos.
Hola, buenas noches. Buenas. Objetos como, por ejemplo, los agujeros negros y las zonas gravitacionales habían sido, por ejemplo, predichos matemáticamente previo al descubrimiento. Sí. También sé, por ejemplo, que los agujeros blancos quizás están ahí en ese borde de matemáticas, sí, pero no. Sí, matemáticas sí, pero nada de detección. Aparte de estos agujeros blancos, ¿crees que hay otro tipo de objetos astronómicos que quizás estemos encontrando en un futuro mediano que quizás han sido predichos pero todavía no hemos observado? Y la gente creía que los agujeros negros eran solo una solución matemática y eso todo se creyó durante 40 años. Y el propio Einstein pensaba que nos iban a descubrir. O sea que, en realidad, no te puedo decir que no a nada. A ver, por acá. Yo tengo una pregunta. Sí. Estando lo suficientemente cerca de esa colisión de agujeros negros que habías dicho... No vas a sobrevivir. Bueno, asumiendo que estás lo suficientemente cerca o que tenés por lo menos una cámara que te da lo que se puede ver, ¿podrías ver corrimientos al rojo y al azul? Sí, Estando lo sí, porque suficientemente tenés cerca? perturbaciones en Bien. el espacio. Y lo otro nomás, que es como un experimento mío mental. Si el Sol llegara a desaparecer en un instante, nosotros no nos daríamos cuenta hasta 8 minutos después, Sí, ¿verdad? Correcto. Perfecto. Gracias, Oscar. Buenas noches. Buenas. Muchas gracias por tu interesante... Y siguiendo con la con la interesante pregunta del que me precedió, fíjate qué interesante Betelgeuse en la constelación de Orión. Sí. Bueno, hoy iba a mencionar eso. Cuando mencioné, si quieren, intento ir para atrás. Porque, ¿qué pasaría? Ahí sí que íbamos a tener problemas. Houston, we have a problem. Porque Betelgeuse está lo suficientemente cerca de nosotros, ¿no? Es una supergigante roja. Supergigante roja, Sí. justamente. Entonces, ahí sí que nos veríamos en un pequeño problema. No sé, viste que ha habido unas ciertas irregularidades en su brillo. Bueno, se decía que hace poco podría haber explotado en una supernova, pero eso no sucedió. O sea, en realidad no estoy enterada de qué pasó después, pero sé que los astrónomos estaban expectantes en si derivaba en una supernova o no. Ahí está. Y qué fascinante tu disertación que nos introdujiste, sobre todo, no sé si lo dijiste o no, la radiación de Hawking. Porque es interesantísimo ver lo que sucede más allá del horizonte de suceso, ¿no? Sí. Bueno, gracias. No, ojo. O sea, la radiación de Hawking es algo que no se ha visto, que está muy bien estudiado teóricamente, pero que es un efecto cuántico, ¿sí? Y en realidad no es que se da internamente, o sea que se podría explicar de esta manera. A partir del vacío nosotros podemos... Voy a hablar poquito de esto porque capaz que entreveramos mucho, pero a partir del vacío podemos crear pares de partícula-antipartícula. Entonces lo que podría suceder es que esto suceda muy cerca del horizonte de eventos y que estas partículas queden por fuera y la antipartícula por dentro. Entonces se da como una creación de materia que termina siendo radiación del agujero negro. ¿Sí? Pero no es que suceda dentro del agujero negro y que sale. ¿Ah? Lo que entró al agujero negro ya no puede salir. Una preguntita, ¿se podrá dar como en 1859 el efecto Carrington de la explosión solar que llegó a la Tierra y quemó los telégrafos, etcétera? No sé. Bueno. Perdón, pero... Es eso, que las explosiones solares que están dándose ahora, que se producen las auroras boreales. Sí. Y como en 1859 pasó que hubo una explosión solar y llegó a la Tierra, 1859, y quemó lo que había en aquel tiempo, que eran los telégrafos, etcétera, etcétera, ¿no? La parte eléctrica. Sí, o sea, la actividad solar está constantemente, o sea, eso puede suceder en cualquier momento. Sí, y es correcto, sí, las auroras boreales son eso, viento solar, que las partículas interactúan con el campo magnético de la Tierra, entonces provocan esas figuras, esas luces que vemos. Gracias. Sí. No me acordaba que se llamaba así el efecto. Vamos a ver, ¿hacemos el abanico? Buenas noches. Buenas. Una consulta. Sí. Al decir que está en constante expansión, ¿se da por entendido que entonces vendría a ser infinito? Bueno, no se sabe, esa es una pregunta muy común. No se sabe si el universo es infinito porque depende de muchas cosas. Podría ser infinito, es una posibilidad. Podría ser también finito e ilimitado. Esto quiere decir que
es finito, pero que si yo empiezo a viajar en línea recta, y sigo viajando siempre en línea recta en el espacio curvo, volvería al mismo lugar en algún momento. Pero esto no se conoce bien, o sea, no se sabe exactamente si es infinito o si es finito e ilimitado.